Hablamos con la verdad. Bien, pero vamos de inmediato a esta noticia que es urgente. Les contábamos la crisis que vive a esta hora Ecuador. Un grupo de personas armadas del crimen organizado se ha tomado un canal de televisión, TC, en Guayaquil. Vamos a conversar con el periodista Javier Ruiz de Radio Sucre. Este es uno de los hechos a esta hora. Javier, muy buenas tardes. Se reportan también ya incidentes en Quito, en una universidad, saqueos, tiroteos en pleno centro histórico. Muchísimas gracias por este contacto y a ver si nos puedes contar cuál es la situación en tu país a esta hora. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos allá en territorio chileno. Sí, efectivamente, aproximadamente casi cerca de 1 hora y media ingresaron sujetos bastante armados a un canal televisivo. Para ser precisos y entrar en materia, el canal TC Televisión, ingresaron, el canal obviamente de señal abierta en nuestro país, ingresaron aproximadamente 13 sujetos, es lo que ya está informando inclusive la policía en esta instancia, de que han sido detenidos ya y que han sido neutralizados en esta ocasión por parte de la Policía Nacional del Ecuador con respecto a estos sujetos que ingresaron al canal televisivo, irrumpiendo y obviamente la señal en vivo, inclusive se pudo observar a través del canal que estaba transmitiendo su programación habitual, el noticiero, para ser exactos, efectivamente, estaban dando la noticia como tal. Ingresaron estos sujetos armados, irrumpieron rápidamente con la programación, tenían de rehén a casi la mayoría de los trabajadores de TC Televisión, pero ya a esta hora, cuando estamos cerca de las 16 horas con 4 minutos, estamos ya hablando más o menos aproximadamente casi 2 horas de lo que fue esta situación. 16 horas con 4 minutos acá en territorio ecuatoriano. La policía se da manifiesto a través de sus redes sociales de que ya está neutralizado y que está todo bajo control. Pero obviamente existe ciertos inconvenientes a nivel de la ciudadanía. Ha habido inclusive tiroteos en universidades, como ustedes lo manifiestan. Han ingresado también sujetos armados a las universidades. Una de las principales universidades es la ciudad de Guayaquil, donde nosotros estamos ubicados. Nosotros estamos casi también cerca del canal televisivo, donde nosotros como periodistas deportivos estábamos cubriendo la llegada de uno de los jugadores acá que va a jugar al cuadro millonario, y inmediatamente nos dábamos a conocer esta situación que estaba pasando acá en TC Televisión, y estamos aproximadamente a unas 10 cuadras aproximadamente donde estamos acá ubicados nosotros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, y todo lo que tiene que ver a la avenida América, es la avenida principal donde pasa, donde está obviamente el canal televisivo, está prácticamente cerrada, no hay paso vehicular en esta instancia. Todo lo tiene en estos momentos la Policía Nacional. Sí, Javier, te quería preguntar también, más allá de este incidente en el canal de televisión, de lo que ha ocurrido en esta universidad, ¿qué está pasando en las calles? Porque entiendo que para esta noche, producto de este estado de excepción que decretó el presidente Noboa, ya se va a aplicar toque de queda, entiendo, a partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana, pero muchos miembros del comercio, gente en sus negocios, en las calles, en Guayaquil, también en Quito, han comenzado esta misma tarde a cerrar sus cortinas para protegerse ellos y sus familias. Sí, a ver, lastimosamente es algo que, al menos que el tema del toque de queda se veía venir, porque muchos de las personas que tienen sus negocios, como tú lo manifiestas, efectivamente iban a tener que cerrar un poco más temprano. Ante esta situación, que creo que ha originado un poco de caos, y obviamente no es para menos de lo que sucede, que intercepten obviamente un canal televisivo, que entren, irrumpan con la señal, rápidamente esto ha generado un poco de caos. Algunos, inclusive personas o gerentes de empresas han determinado de que den en estos momentos ya la libertad respondiente a cada uno de los trabajadores para que vayan a sus respectivos domicilios. El caso muy particular, por ponerle el ejemplo acá en el aeropuerto, ahí estoy contando que es un aeropuerto bastante transitado, que están y llegan personas obviamente acá a la ciudad de Guayaquil. Solo hay 2 taxis en estos momentos que estoy observando aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, lo que conlleva decir es que hoy no hay taxis disponibles en la actualidad, porque todo el mundo se ha volcado directamente a sus casas, a resguardarse, a quedarse obviamente en sus casas ante esta situación que ha pasado con el tema de TC Televisión. Así que eso, inclusive hace pocos minutos
Ya el presidente de la República, el señor Daniel Noboa Sin, mediante un decreto número 111, ha manifestado de que se identifica a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no beligerantes. Esto obviamente conlleva a todos los que están involucrados en el tema de la mafia: Águilas Killer, K-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Hámster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones, todos estos involucrados con actos delincuenciales de los cuales ya se los está declarando que son actos terroristas que están cometiendo con el país ecuatoriano. Sí, Javier, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué herramientas tiene el presidente Noboa y cuánto respaldo interno hay para poder enfrentar esta situación de crisis? Recordemos que él llega después de la destitución de Guillermo Lasso, después de esto de la muerte cruzada, lo estuvimos hablando en su momento. Él tenía que gobernar pocos meses, digamos, completar el periodo que Lasso no completa, y 18 meses, y en el fondo estalla esta crisis de seguridad que se viene incubando, por supuesto, hace mucho tiempo, pero ya escala a este nivel. ¿Cuántas herramientas tiene, que puede hacer en la práctica y cuánto respaldo posee él? Y sobre todo pensando, que el movimiento en las cárceles incluso ha significado no solo motines, sino que algunos gendarmes, algunos policías han sido retenidos por los presos en varios recintos del país. Sí, a ver, este tema obviamente ha ido acrecentando la situación, y a medida de que el presidente Noboa ha soltado una serie de situaciones que le ha declarado prácticamente la guerra a estas organizaciones criminales, inmediatamente lo que conlleva es que sintió el rechazo, no del pueblo ecuatoriano, sino más bien de las bandas delictivas, que inmediatamente ellos como organización manifestaban abiertamente en redes sociales de que ellos no son una simple pandilla como se los denominaban a la gente de El Salvador, y ponían como ejemplo al presidente Bukele de que ellos no son Salvador. Ellos son obviamente unas organizaciones totalmente constituidas, organizadas, y de la cual obviamente conllevaba de que ellos iban a buscar y hacer el caos dentro de nuestro país. Por eso se decretó el estado de excepción, obviamente incluía el toque de queda. Ahora, con esta situación de este nuevo decreto que está estableciendo el presidente, ya declarándolo como personas terroristas a estos grupos delictivos, le da la facultad para que las Fuerzas Armadas de nuestro país puedan intervenir y puedan actuar de una manera diferente, totalmente, para que se pueda declarar. Ya hoy el presidente Noboa, podemos decir de que ha declarado la guerra a las organizaciones delictivas de nuestro país. Sí, bueno, recordábamos también que esto partió el día domingo, ¿no? Con la fuga de la cárcel de Guayaquil de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de los Choneros, que entiendo es el brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa en Ecuador, y es eso lo que gatilla primero el estado de excepción y todo lo que hemos estado viendo en estas últimas horas. Y por lo mismo te quería preguntar, Javier Ruiz, ahí en Radio Sucre, ¿cuán extendido está el conflicto? Porque entiendo que esto parte en Guayaquil, que es el principal puerto de Ecuador, donde también operan estos grupos de narcotráfico, pero se ha estado extendiendo a otras ciudades, a otras zonas, incluida Quito, por ejemplo. Sí, efectivamente, también en zonas como la capital de la República, Esmeraldas, ayer inclusive estuvo una noche bastante complicada en territorio ecuatoriano. Fue bastante complejo esta situación que se vivió por parte del pueblo de Esmeraldas, en la parte norte del país, donde obviamente tuvo bastantes inconvenientes en esta ocasión. Javier, teníamos reportes de lo que pasaba en Guayaquil, también en Quito. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Qué tan extendida es esta crisis, o se puede localizar o circunscribir a algunas ciudades en particular? A ver, podemos deteriorar de que el tema más fuerte lo está viviendo la parte norte del país. Esmeraldas, Guayaquil en estos momentos, toda la parte de la costa ecuatoriana es la parte más afectada, de la cual está teniendo toda esta situación en cuanto al tema delictivo. La capital ahora, por lo que se ha movido, por lo que se ha observado, de lo que se ha intentado contra un canal televisivo, quizás ha creado un poco de conmoción nacional, pero no era tan
no era tanto como el tema que estaba pasando en Esmeraldas y Guayaquil precisamente. Sí, bueno, justo en la zona norte, digamos, más cerca de la frontera allí con Colombia. Javier Ruiz, de Radio Sucre, desde Guayaquil, muchísimas gracias por este contacto con Radio ADN aquí en Chile. Listo, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Javier. Es una situación tremendamente complicada. Ya la policía, lo decía ahí Javier, que conversaba con nosotros desde Ecuador, Javier Ruiz de Radio Sucre, la policía ha confirmado que ha detenido a 13 personas que son quienes protagonizaron esta entrada al canal de televisión TC, que mantuvieron ahí de rehenes y en el fondo retenidos, incluso esto siendo transmitido a través del canal a los trabajadores que pasaron un momento de muchísimo temor. Hay algunos videos y registros que dan cuenta de cuando ellos pudieron salir, se tuvo que derribar una especie de muro, se evacuó a otro grupo de obviamente trabajadores que pasaron un momento terrorífico. Y además, Mauricio, circulan, claro, lo que tú decías, videos a esta hora dentro de cárceles donde hay un llamado explícito al gobierno a deponer estas medidas, porque si no, la amenaza de estos grupos armados es que van a comenzar a matar gendarmes, a matar custodios, personas que están ahí manejando a los reos en las cárceles, y son videos violentísimos, lo que da cuenta también o da la impresión de que estos grupos están básicamente provocando o encarando al gobierno, pidiendo que baje estas medidas. Vamos a ver lo que hace el presidente Noboa para poder contener una crisis, porque se ven dispuestos como prácticamente a todo, por lo menos en lo que señalan en esos registros. Recordemos que el presidente Daniel Noboa asume como uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Latinoamérica, a los 35 años. Él es líder de ADN, la Acción Democrática Nacional de Ecuador, y como tal, como independiente, él no se identifica ni con izquierdas ni con derechas. De hecho, hay gente que lo tilda de uno y otro lado. Él hizo una campaña muy particular ante la vacancia, digamos, luego del juicio político contra el presidente Lasso, y él asume de manera extraordinaria por este periodo de 18 meses, donde una de las banderas, ya decíamos, era luchar justamente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Ha tenido muchas dificultades en estos primeros meses de gobierno, y sin ir más lejos, lo que está ocurriendo a esta altura, cuando también algunos medios ecuatorianos reportan saqueos, reportan algunas balaceras en diferentes barrios, sobre todo de Guayaquil, de Quito, de la capital, y también de Esmeraldas, en el norte, muy cerca de la frontera con Ecuador. El presidente Noboa hace solo un par de minutos da cuenta a través de sus redes sociales de este grupo de personas que ha sido capturado en el canal de televisión TC. Hay algunas fotografías que replica también la policía de Ecuador con estas personas esposadas, con el cuerpo al piso, en el medio del set de televisión que ocuparon hace algunos minutos. Y momentos antes, hace unos 40 minutos, el propio presidente de Ecuador muestra en sus redes este decreto que firmó declarando conflicto armado interno e identificando esta serie de grupos del narcotráfico, del crimen organizado transnacional, como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, sobre los cuales ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos. Y en eso están hoy día desplegados los militares en las calles de Guayaquil, en las calles de Quito, tratando de neutralizar justamente a estos grupos del crimen organizado que hoy día son calificados por el gobierno de Ecuador como terroristas. Bien, vamos a estar retomando este tema. Es una crisis de seguridad muy importante la que vive Ecuador, momentos muy tensos a esta hora, con información que todavía es bastante confusa, hay mucha información circulando, así que vamos a estar retomando este tema, por supuesto, para ampliar y saber exactamente lo que ocurre en Ecuador a esta hora.